Según algunos, la recompensa o castigo de Dios es otorgado cuando morimos. Contrario a esta creencia, la Biblia nos enseña que a los muertos les espera un galardón o un castigo conforme a sus obras, pero eso será en el día de la resurrección. ¿Es la promesa de la resurrección exclusiva solo para los justos o resucitarán también los impíos? Si es para ambas clases, resucitarán al mismo tiempo o serán ocasiones distintas. Si tú quieres saber de qué se trata este estudio a la luz de la palabra del Señor, te invitamos a que continúes en nuestro canal. Bienvenidos sean una vez más a nuestro canal. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes y tener también otro mayor privilegio, que es el de participar del mensaje de la palabra del Señor. Hoy tendremos un estudio muy interesante que está titulado Las dos resurrecciones. Es un tema quizás para muchos fácil de comprender, para otros quizás no le hemos dado un énfasis necesario, y eso puede llevarnos también a adoptar diferentes creencias sobre aspectos que no son los que en realidad la Biblia nos indica. Así que con la ayuda de Dios vamos a compartir este estudio, esperando que sea de mucha bendición para todos. Comienzo diciendo, ¿verdad? Y también compartiendo el hecho de que la resurrección de los muertos es una de las doctrinas más claras que encontramos en la Biblia. En realidad no hay dónde extraviarse, no hay por qué creer otras cosas, y además de que es una doctrina muy clara, también, ¿verdad?, da mucho consuelo también al creyente. Hay una interrogante que quiero que tomemos en consideración para poder iniciar y enlazar la importancia de comprender el tema de la resurrección. Y esa pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre con todos nosotros como resultado de la caída de nuestros primeros padres? Entendiendo que el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvo consecuencias para las siguientes generaciones. Pues la Biblia dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir entonces que como consecuencia de la caída de nuestros primeros padres, Adán y toda su descendencia experimentaríamos la muerte. Hasta el día de hoy eso es algo que tiene un cumplimiento veraz en la experiencia del ser humano. Pero también nos dice otra porción de la Biblia en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte también pasó a todos los hombres. Entonces entendemos algo. La muerte es la consecuencia del pecado, de la transgresión. La muerte es una herencia que fue el legado para toda la humanidad. Y cuando nos encontramos con la muerte, pues es algo, ¿verdad?, de que es una condición que todo ser humano debe de experimentar. Ahora, cuando morimos, la Biblia también nos explica cuál es la condición del ser humano cuando muere. Y estoy haciendo un breve resumen acerca de lo que esta doctrina, ¿verdad?, acerca del estado de los muertos nos enseña. Lo que queremos únicamente es enlazar, ¿verdad?, que la resurrección es una solución para la muerte del ser humano. Y que habrán dos clases de resurrecciones. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque cuando uno muere, la Biblia nos dice claramente en Eclesiastés 9:10, voy a tomar la última parte de este versículo, donde nos dice que porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, la persona cuando muere carece de facultades mentales, físicas, emocionales. Por lo tanto, mientras está en la tumba, no puede sentir ni intervenir con los vivos, y tampoco cabe la idea que muchos manejan de que cuando uno muere, ¿verdad?, directamente sube al cielo para estar junto a la presencia de nuestro Dios. El Salmo 6:5 nos dice, ¿verdad?, de que los muertos no pueden alabar a Dios ni pensar en Él.
Entonces, comprendiendo todas estas cosas, que la muerte es consecuencia del pecado, que es una herencia que ha sido legada a la humanidad, y que cuando morimos quedamos en un suspenso, no hay automáticamente, instantáneamente una transición a otra forma de existencia. Entonces es importante entender estas cosas, porque también esto nos lleva a la otra pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el mecanismo que Dios utiliza para sacar a los seres humanos que murieron de esa condición tal? Pues hay una promesa también implícita en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Esta promesa entonces claramente nos muestra el deseo de Dios de redimirnos. Cuando hablamos de redimir es hablar de rescatar. Dios desea rescatarnos de la mano del Seol, del sepulcro, de la tumba, de la muerte. Claramente entendemos entonces que el deseo de Dios para sus escogidos no es en sí que permanezcamos por una infinidad de tiempo indeterminada en una condición de muerte. Ahora, ¿cuál es el medio que utilizará y por el medio del cual realizará el rescate a la humanidad del sepulcro? En el Nuevo Testamento, en el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, encontramos esta declaración muy interesante. El apóstol Pablo dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que el hombre puede volver a la vida. La suerte de la muerte viene por la transgresión de un hombre, pero por medio también de la justicia de nuestro Señor Jesús y de su intervención, también, ¿verdad?, hay la posibilidad para ser vivificado o volver a la vida. Preguntémonos, queridos amigos y hermanos, ¿cuál sería la suerte de los muertos si Cristo no hubiese logrado su liberación del sepulcro? ¿Qué pasaría? Saben, por no comprender lo que la Biblia nos dice, por no estudiar muchas veces a profundidad lo que la Biblia nos dice, y a veces no es necesario profundizar mucho, la explicación está de manera tan clara, tan superficial en la palabra del Señor. Pero por no comprender muy bien estas situaciones que la Biblia nos enseña, hemos llegado a comprender de manera equivocada. Y al no entender cuál es la suerte de los muertos, entonces empezamos a establecer pensamientos erróneos. Queremos tener esperanza, queremos tener aliciente y decimos: bueno, es que mi papá está en el cielo, mi papá, si se portó mal, pues fue malo, y ya sentenciamos nosotros cuál es la suerte en el mismo instante que la persona fallece. Pero la Biblia nos da una explicación muy clara acerca de qué es lo que espera a los muertos. En 1 Corintios 15, versículo 16 al versículo 18, dice la palabra del Señor: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Qué nos da a entender este versículo entonces? Que si nosotros no creemos en que los muertos pueden resucitar, nuestra fe es vana. Uno de los propósitos importantes que el Evangelio desea cumplir en la conciencia, en la mente, en el entendimiento del ser humano, del creyente, y que es lo que lo mueve a tener esperanza y aliciente para poder abstenerse de las cosas malas en este mundo, es el hecho de tener una vida diferente, una vida mejor, una vida eterna. Es la esperanza de la resurrección. Alguien que no cree en la resurrección, todo lo demás que pueda creer en la Biblia, como dice la palabra de Dios, es en vano. Por eso es que es doloroso como ver que hay personas
que creen en una transición, como lo decimos, instantánea. Al morir ya está en el cielo, o al morir ya está pagando sus pecados en el infierno, está ardiendo en el infierno. Es una situación tan dolorosa el poder comprender que muchas personas creen estas cosas cuando entendemos que Dios tiene un método, un mecanismo, por decirlo así, por medio del cual en su momento traerá a la vida a los que han muerto. Así que, queridos hermanos, tenemos que creer lo que la Biblia nos dice. Los muertos volverán a vivir. Los muertos resucitarán, pero en un momento indicado. Hay un despertador que los levantará a los que estén durmiendo en el polvo de la tierra. ¿La voz de quién despertará a los muertos? En el libro de San Juan, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, la palabra del Señor nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por medio del llamado de Dios, resucitarán dos clases de personas. Hay gente que piensa de que solo la promesa de la resurrección es para los justos, para los buenos. No, también la promesa de la resurrección es para los malos. Pero adelante en el estudio nos daremos cuenta para qué resucitarán los malos y para qué resucitarán los buenos. Lo que sí sabemos es que todos los muertos, todos los que hayan fallecido, desde la primera persona que falleció, Abel, aquel hombre justo, en el principio, desde él hasta el último que haya fallecido antes de la venida de Jesús, tendrán también el derecho de poder resucitar. Quiere decir entonces, y para que nosotros podamos entender esto mejor, habrán dos resurrecciones distintas. También el libro de los Hechos, en el capítulo 24, versículo 15, nos amplía un poco más acerca de esto. Y coincide con la porción bíblica que ya hemos leído. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, si usted es analítico, querido amigo y hermano y hermana, si usted logra tener un poquito más de amplitud para poder tratar de razonar las ideas que se nos han enseñado comúnmente, en realidad, lo que le espera al que ha muerto es la resurrección. Los justos, los injustos, los buenos, los malos. La Biblia dice claramente que ha de haber resurrección para los muertos. Sin embargo, tenemos que entender algo muy interesante. Dios tiene un orden para poder despertar a los justos y un tiempo aparte para despertar a los impíos o a los malos. Dios es ordenado y en la Biblia explica todo de manera muy clara. No hay por qué confundirnos relacionado con esto. Y expliquemos entonces lo primero. ¿Cuándo ocurrirá la resurrección de los justos? Seguramente usted ya se habrá dado cuenta que he comentado esto ya en algunas ocasiones en este tema y en otras intervenciones que tenemos publicadas también en nuestro canal. Pero para que podamos tener clara esta idea acerca de cómo se llevará a cabo la resurrección de los justos, el tiempo en el que se llevará a cabo, pues citemos lo que dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. A la letra dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿cuándo sucederá la resurrección de los justos?
será hasta la segunda venida de Cristo. No tenemos una fecha específica. Hay gente que quiere poner fecha acerca de eso, pero no lo sabemos. Solamente podemos analizar las señales que serán la antesala de esto, descritas en Mateo 24 y por medio de otros profetas. Lo que sí sabemos es que el propósito de la segunda venida de Cristo es resucitar a los justos. Son los que mueren en Cristo los que resucitan primero. No resucitan simultáneamente los malos con los buenos. Esa idea también es una idea equivocada acerca de cómo Dios recompensará simultáneamente a los buenos y los malos. El tiempo para la retribución o la recompensa, si podríamos decirle así, ¿verdad? La paga del pecado para los impíos será en un tiempo posterior. En el 1 Corintios 15:23, abonando un poco a lo que es el tema de la resurrección y el tiempo cuando ocurrirá, leemos lo que dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Interesante. Podríamos decir, relacionado con esto, que Cristo, cuando Él muere, resucita para dar una garantía de que esta promesa sería cumplida para los fieles que habrían de fallecer con la esperanza de una vida mejor, con la esperanza de contemplar el rostro de nuestro Salvador. Pero también nos enseña de que habría un tiempo en el cual resucitarían los que esperan a Jesús en su venida. Ahora, cuando este momento sea cumplido, la resurrección también cumple otro objetivo, que es el que estén en pie aquellos que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios para que ellos puedan recibir su recompensa. Eso lo dice el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 14. A la letra dice de la siguiente manera: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No es al morir justamente que nosotros recibimos la recompensa por lo que hacemos. Eso es creer, hermanos, algo sin fundamento bíblico. Es para los justos, para los que hayan hecho lo bueno, el momento de recibir su recompensa a la segunda venida de Cristo. Porque es ahí donde el Señor ha prometido resucitar, levantar de la tierra a todos los que han muerto bajo la fe del mensaje de salvación y de esperanza. Así que a mí me llena de mucha alegría el poder encontrar estas declaraciones en la Biblia, porque no hay nada más bueno, algo que le dé tanta tranquilidad a uno, es saber que deposita su esperanza y confianza en palabras veraces, en la doctrina tal cual el Señor la ha establecido. Cuando se dé este momento de la resurrección de los justos, estamos hablando ahorita solamente de este aspecto, luego comentaremos acerca de la resurrección de los impíos, porque la idea es de que veamos el tiempo, el orden que Dios lleva, y también la Biblia nos dice en qué condición han de resucitar. El libro de Salmos, capítulo 17, versículo 15, y Filipenses 3, 20 al 21, para tomar dos referencias acerca de cuál es la condición en la que los siervos de Dios esperaban resucitar. Y primero veamos la percepción, ¿verdad?, o la esperanza que tenía el salmista en relación a este fenómeno, este acontecimiento. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué interesante esta expresión. Quiere decir entonces que el salmista esperaba que su forma de resucitar, de despertar después que Dios le haya llamado, sería despertar a la semejanza de Dios. Quiere decir, sin relación con el pecado. Quiere decir de que nuestra existencia será diferente a la que hemos tenido hasta el momento de fallecer. Pero también nos dice,
Como decíamos, ¿verdad? Citaremos también lo que dice Filipenses 3:20 al 21. A la letra dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nótese qué interesante, dos personas que no son contemporáneas, pero que tienen la misma comprensión. Habrá, dice, según lo que coinciden estos escritores inspirados por Dios, una transformación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Semejante al cuerpo de la gloria de Dios. Y esto nos conlleva a otro aspecto muy emocionante también. ¿Y cuánto tiempo vivirán los justos? ¿Cuánto tiempo mantendrán? ¿Será que será algo también en el cual nos iremos degradando, iremos envejeciendo? Pues la Biblia también lo explica. En Lucas 20:36 nos dice: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces la resurrección viene a cambiar dos aspectos muy importantes. Viene a concluir con la pecaminosidad que caracteriza a la naturaleza humana. Viene para poder terminar con la mortalidad también, con la brevedad de la vida del ser humano. Y los redimidos serán revestidos de inmortalidad. Habrá inclusive dice, según la Biblia nos dice, igualdad a los ángeles por ser hijos de la resurrección. Bueno, y eso todo está bien, eso es lo que la Biblia nos puede decir. En algunos pasajes esto es más amplio. Pero decíamos que teníamos que explicar también que había resurrección para los impíos. Lo primero que en la Biblia tenemos que buscar es cuánto tiempo después de la primera resurrección espera la otra clase antes de ser resucitado. Porque dije de que no es una resurrección simultánea, no es que resucitan los buenos y los malos a la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, tiene como objetivo galardonar, recompensar a los justos. Pero los otros, ¿cuándo resucitarán? Si es que han de resucitar. Bueno, leamos la Biblia. Siempre en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, hay un intervalo de tiempo de 1000 años. Durante esos 1000 años, la palabra de Dios dice que los que han sido resucitados, los que han sido tomados por Dios, ya incorruptibles e inmortales, están reinando con Cristo por 1000 años. Durante esos 1000 años no se lleva a cabo todavía la retribución o el castigo para los impíos, sino hasta que pasan los 1000 años. ¿De dónde se empieza a contar ese tiempo? Es desde la segunda venida de Cristo o donde se lleva a cabo la resurrección de los justos. Es ahí el punto inicial de ese lapso de 1000 años. Al cumplirse esos 1000 años, la Biblia lo dice así, es cuando se lleva a cabo la resurrección de los impíos.
Ahora, ¿cuál ha de ser la suerte de los que resuciten en la segunda resurrección o en la resurrección que se da después de los 1000 años? Siempre el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 9 nos dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vean, hermanos, es muy sencillo comprender lo que la Biblia nos dice. No hay necesidad de querer profundizar tanto. En realidad aquí dice, y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Lejos de lo que la gente pueda creer, el fuego que consume a los malos desciende de Dios. Textualmente lo dice: de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa será la suerte para los malos. Resucitarán, sí. Entonces, ¿quiénes participan de esa suerte? ¿Quiénes serán los que recibirán ese castigo de ese fuego divino que los consumirá? Siempre, ¿verdad? En el libro de Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nótese qué interesante es esto. No está diciendo que hay un lago de fuego literal como muchos piensan. Cuando la Biblia se refiere a esa figura, aclara en este mismo versículo que es la segunda muerte, la muerte definitiva, de la cual ya no hay esperanza de resurrección. Así que eso es la suerte que participarán los que no hayan mostrado amor ni respeto hacia nuestro Dios. Junto con él también habrá otro elemento que ha sido parte de nuestra existencia que será eliminado. Un enemigo que persigue la vida de la humanidad también será destruido. En 1 Corintios 15, 26 dice la palabra del Señor, es una promesa maravillosa: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte dejará de ser también. La resurrección, queridos hermanos, viene a demarcar, ¿verdad?, una nueva forma de convivencia con nuestro Dios, eterna, imperecedera, interminable. La muerte dejará de ser también en ese momento. En el libro de Apocalipsis también 20, versículos 13 y 14 nos dice que el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, si tuviera el sentido literal que la gente piensa del lago de fuego, la muerte es una persona que puede morir. La muerte es un ser inteligente que también merezca un castigo por lo que ha hecho. O la muerte sencillamente es un acontecimiento en nuestra vida. Es algo que le invito a que usted reflexione, porque los que hoy en día toman tan literal la Biblia y dicen de que hay un lago de fuego y que ahí está siendo arrojado el que va muriendo, entonces también podríamos comprender esto de la misma manera para aplicarlo a la muerte, y que la muerte estará ardiendo y muriendo o siendo castigada por una infinidad de tiempo. De tal manera, queridos amigos y hermanos, que nuestro propósito en esta hora es el que nosotros podamos comprender las cosas tal cual la Biblia lo enseña. No es necesario comprender qué los demás creen, no, creamos lo que la Biblia en realidad quiere enseñarnos. No importa si la mayoría quiere creer cosas diferentes, pero nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Así que en relación a la resurrección concluimos lo siguiente: ¿quiénes resucitarán? Todos, justos, injustos, buenos y malos resucitarán en tiempos diferentes. Los justos resucitarán a la venida de Jesús por segunda vez. Los malos resucitarán después de 1000 años. Y los malos resucitarán no para una segunda oportunidad, sino para recibir el castigo eterno por parte de Dios. Sin embargo,
Qué triste sería terminar nuestro estudio con ese comentario, porque Dios no desea el castigo para el impenitente. En realidad lo que Dios busca es que nos arrepintamos y dar la esperanza de la vida eterna para todo aquel que la desee. Y pensando en eso, termino este estudio con lo que dice Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Querido amigo y hermano, el Señor le bendiga y que este estudio pueda ser de ayuda, de reflexión para cada uno de nosotros, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios y cuándo será el momento en el cual también recibiremos nuestra recompensa, sea para vida eterna o para muerte y vergüenza eterna también. El Señor les bendiga. Amén.